Muy buenos días a todos, querido presidente Aznar, querido vicepresidente de la Comisión Europea, amigo Margaritis, querido secretario general de FAES, eurodiputados, señoras y señores, queridos amigos. Gracias, en primer lugar, por su asistencia, gracias también por invitarme a esta clausura del campus y, antes de nada, también me gustaría sumarme, como lo han hecho en los días precedentes, al homenaje a Josep Piqué, que creo que es un homenaje sentido, un homenaje justo y un añorado amigo sin duda, de batallas importantes que me ayudó y con mucha intensidad desde que asumí la presidencia del partido y que lamentablemente ya no puede seguir haciéndolo, pero creo que la interpretación de los valores del Estado autonómico que ha mantenido durante toda su vida, con un máximo respeto a la diversidad dentro del proyecto común de España, es una de sus testimonios que siguen teniendo actualidad. Igual que sigue teniendo actualidad la preocupación con la que vivió siempre y el grado de lucidez que nos dejó en sus escritos y en sus pensamientos, al objeto de incidir en la capacidad de dialogar y de generar consensos por encima de ideologías. He escuchado, como todos ustedes, con mucha atención este último panel. Es un panel mucho más interesante que el que yo le voy a trasladar. Me gusta mucho más la Champions que lo que yo les tengo que hablar, pero lamentablemente yo podría hablar de la Liga Española, que creo que es, después del Brexit, la mejor de Europa, pero la Liga Política no. La Liga Política Española no es, sin duda, la mejor de Europa y no tiene nada que ver con el panel tan interesante sobre el futuro de la humanidad y sobre el futuro de Europa y, en consecuencia, de los países miembros. Y lo digo porque, lamentablemente, el diálogo y el consenso en nuestro país parecen hoy elementos en vías de extinción. En el modelo político que tratan de imponer en España. Y en este sentido quiero empezar, antes de nada, trasladándote, presidente, no solo el apoyo personal, sino el apoyo de todo el Partido Popular ante los disparatados ataques que has recibido esta semana simplemente por acreditar tu opinión y defenderla con razones. Ver a una ministra, la ministra portavoz de los insultos del Gobierno, en Moncloa, pues es una muestra más de la deriva en la que está inmersa la política española y, en consecuencia, el Gobierno en funciones que ha venido en los últimos años produciendo un asalto institucional prácticamente a todas las esferas políticas de España. Presidente Aznar, supongo que ya habrás oído alguna voz que ha reaccionado diciendo que, efectivamente, si fueses antidemocrático o golpista, el Gobierno te indultaría, te amnistiaría y te pediría además que le votases en la investidura. En consecuencia, es bueno ver Digo que es bueno mantener el sentido del humor, aunque lo que está sucediendo no es para tomárselo de broma y no es el primer episodio que vivimos de estas características en las últimas semanas. Los intentos de desacreditar la opinión discrepante y acallar cualquier voz crítica por parte del Gobierno en funciones no ha cesado. A lo largo de esta legislatura que ha finalizado, hemos asistido a una estrategia nunca antes vivida en nuestra democracia, en la que el Gobierno en pleno se dedica todos los días a atacar a la oposición, que, lógicamente, ejerce legítimamente su labor de control. Pues bien, una vez pasadas las elecciones generales y finalizada la legislatura, se ha recrudecido este intento de acallar y deslegitimar cualquier otra opinión política distinta a la que el poder considera adecuada, incluso aunque sea la contraria a lo que ellos mismos defendían semanas antes. Son los famosos cambios de opinión y su pretensión en que todos comulguemos con las ruedas de molino. Desde el minuto 1, tras las elecciones, comenzaron a construir un relato y a poner en marcha una estrategia que va directamente a socavar los principios básicos de nuestra democracia con el único afán de mantenerse en el poder.
Resumo. Primero, no fueron capaces de reconocer la derrota electoral ni de felicitar al ganador, al menos en privado. Segundo, llegaron hasta el Constitucional para intentar modificar el resultado electoral. Tercero, quisieron impedir que el candidato más votado se presentase a la investidura y criticaron hasta los plazos que puso la presidenta del Congreso para el discurso de investidura. Cuarto, nos han acusado de golpistas. Quinto, menosprecian a más de 11 millones de españoles que votaron cambio. Quinto, y ahora están intentando silenciar a aquellos que les votaron y que no aceptan lo que están haciendo. Pues sí, en primer lugar, digo, no reconocieron su derrota electoral. Por primera vez el partido que pierde las elecciones no solo no felicita al ganador, sino que ha llegado a decir que ellos ganaron los comicios. A continuación, he intentado cambiar el resultado electoral en los despachos y el Tribunal Constitucional tuvo que ratificar por quinta vez, después de las juntas electorales y del Tribunal Supremo, la derrota del Partido Socialista en su intento de modificar el resultado electoral. También, insisto, pretendieron impedir que el candidato que logró el respaldo de los españoles se presentase a la investidura. No ha dejado de criticar esta situación, pese a que el Partido Popular ha ganado las elecciones, pese a que el Partido Popular cuenta de forma explícita con 172 diputados que se han comprometido a votar sí a su investidura y pese a que el candidato del Partido Popular ha sido designado a tal efecto por el jefe del Estado. En cuarto lugar, digo que han criticado también los plazos para la investidura, cuando yo pedí 10 días. Y fue una decisión de la presidenta del Gobierno que me parece lógica si lo que pretendía poniéndola el 26 de septiembre y siguientes es evitar, en su caso, una repetición electoral que caiga en un día festivo de la próxima Navidad. Digo que, en quinto lugar, han menospreciado a los más de 11 millones de españoles que votaron cambio y que apostaron en consecuencia por un cambio de gobierno. Y esta semana en el podio de los despropósitos, han acusado de golpismo al expresidente Aznar, algo que se califica por sí solo y que merecería la dimisión de la ministra portavoz de los insultos del Gobierno. La deriva es tal que ahora incluso intentan silenciar a aquellos que le votaron, pero que se rebelan contra lo que está sucediendo y no entienden cómo en apenas un mes se puede decir justo lo contrario de lo que se decía antes. Ni la Constitución ha cambiado, ni el chantaje de los independentistas es distinto, ni la amnistía y el referéndum son ahora aceptables. El histórico militante y dirigente del Partido Socialista Obrero Español, Nicolás Redondo, ha sido expulsado del partido de Sánchez por defender el ideario del Partido Socialista Obrero Español. Lo único, pues, que ha cambiado es que Sánchez ha perdido las elecciones. Y a día de hoy no ha sido capaz de decir que no está dispuesto a ceder en todo a cambio de seguir en el Gobierno. Las críticas internas a Sánchez confirman que no tiene consentimiento ni para la amnistía ni para el referéndum. No está legitimado para hacer justo lo contrario que comprometió cuando se sometió a las urnas. Es un auténtico fraude también hacia aquellos que le votaron cuando prometía una cosa y ahora se encuentra con que pretende hacer justamente la contraria. Insisto, el chantaje está sobre la mesa y Sánchez se ha apresurado a movilizar todo su Gobierno para decir que están dispuestos a aceptarlo. Y yo le pido al señor Sánchez que dé marcha atrás y que rectifique. Era el propio Sánchez el que decía antes del 23J que la amnistía no cabía en la Constitución y que, por supuesto, tampoco el referéndum. Lo que negocia e impulsa el Partido Socialista hoy lo rechazaba enérgicamente el Partido Socialista hace 2 meses. Y también, por supuesto, el presidente en funciones y todo su Gobierno. Yo reitero y pido solemnemente a Sánchez que dé marcha atrás y que desmienta que está dispuesto a ceder
a las pretensiones ilegales del independentismo. Y si ya es grave que esté dispuesto a abrir la puerta a una amnistía de la que renegaba, más grave aún sería hacerlo a cambio de su investidura. Al final, el futuro de nuestro país puede depender de las exigencias de políticos que no creen en España para hacer a un político presidente del Gobierno de esa España. Y esto comprenderán ustedes que es inadmisible. Sabiendo como sabe que no encaja en la Constitución, porque él mismo lo dijo, sería inmoral que Sánchez estuviese dispuesto a aceptarlo para superar sus problemas de votos necesarios en una futura investidura. Lamento de verdad tener que estar hablando de esto hoy, pero escuchaba antes al presidente Aznar y al vicepresidente Margaritis dialogar sobre las incertidumbres de la geopolítica internacional, de la aceleración de la transformación europea, de los avances de la inteligencia artificial, entre otras cuestiones, sin duda, de enorme relevancia para nuestro futuro. Y también ha sido referida por el comisario Margaritis y el presidente Aznar. La Comisión Europea desgranó esta semana, en el debate del Estado de la Unión, el momento histórico en el que enfrenta el proyecto europeo. La estrategia industrial, la política económica, el mantenimiento de los servicios públicos europeos, la competitividad de las economías europeas y los retos de la demografía y también, por supuesto, los retos de una posible ampliación de la Unión. Y todo ello justamente cuando España tiene el honor y la responsabilidad, al menos formal, de ostentar la presidencia del Consejo de la Unión. Una oportunidad magnífica que estamos desaprovechando para abordar el pacto migratorio, para abrir Latinoamérica como una de las prioridades de la Unión y también hacer que el problema del agua esté dentro del centro de la política europea. Lamentablemente en España hoy el debate es otro. Mientras Europa intenta fortalecer la unidad, crecer para ser más relevantes y solucionar los problemas de desigualdad, en nuestro país damos la impresión de seguir anclados en la división, en las trincheras y en la política de bloques. Nos encontramos ante una amenaza sin precedentes a nuestro sistema democrático y a nuestros valores constitucionales. Y por primera vez, un partido de Estado parece dispuesto a sucumbir ante el desafío y ceder a cambio de unos años más en el poder. Por más de 4 décadas, nuestra política ha estado guiada por esos valores constitucionales más básicos: la democracia, el Estado de Derecho, la independencia judicial, valores superiores del ordenamiento jurídico como son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Todos los grandes momentos históricos de España los hemos afrontado bajo el paraguas de esos valores y con la fortaleza de la unidad de las fuerzas constitucionales. Los pactos de la Moncloa, los pactos de Toledo, los pactos contra el terrorismo, la aplicación del artículo 155 ante el desafío independentista o las reformas para evitar el rescate de la economía europea en el año 2011 y siguientes. Nos hemos enfrentado ante importantes retos, pero unidos. La novedad es que hoy el desafío se plantea desde uno de los grandes partidos de nuestro país. Sin duda, la transición fue una historia de éxito y uno de los grandes legados es el respeto por la pluralidad y la búsqueda de lo que nos une frente a lo que nos separa para garantizar nuestra convivencia. Atacar la Constitución, como estamos viendo, es atacar el consenso que la hizo posible. Y no nos vamos a resignar ante ello. Una gran mayoría de españoles se identifica con los valores constitucionales. Apuesta por la moderación y por la superación de los bloques, y así lo expresaron en las urnas el 23 de julio. Estamos a tiempo de evitar que se consume la amenaza
que se cierne sobre el Estado y de evitar un punto de no retorno que lleve a nuestro país a un enorme retroceso. Porque, ¿qué puede haber de progreso en atacar las raíces comunes, dar pábulo a la división y patrocinar la desigualdad? ¿Qué puede haber de regeneración en el ataque a nuestras instituciones democráticas? Se ha querido lanzar la interpretación de que hoy España solo tenía dos alternativas: la cesión del que quiere ser presidente a todas las exigencias del independentismo o la repetición electoral. Y yo enmiendo este planteamiento totalmente. La mejor de las alternativas en este escenario sigue siendo un gran acuerdo nacional entre los grandes partidos y dejar de lado los populismos y los independentismos. Y es precisamente lo que le propuse al candidato del Partido Socialista, segunda fuerza más votada en las elecciones del 23 de julio, y se lo seguiré ofreciendo. He propuesto afrontar esta legislatura de un modo distinto al tradicional, pactando, si se quiere, una duración concreta, que podría extenderse en el entorno de los 2 años, o, si se quiere más, de acuerdo con los que se firme ese pacto. Y pactando también un método de trabajo en las Cortes que permita desbloquear, mediante amplios consensos, los grandes pactos de Estado que necesita España para tener unas décadas de estabilidad económica, política, territorial y social. Primero, un pacto institucional que mejore la calidad de nuestra democracia y la independencia de sus instituciones. En segundo lugar, un pacto por el estado del bienestar que garantice la viabilidad del Sistema Nacional de Salud, que garantice la calidad de nuestra educación, que garantice la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres y la viabilidad del sistema de pensiones de nuestros mayores. Tercero, un pacto por el saneamiento económico, para lo que deberíamos aprovechar los fondos europeos con mayor agilidad, con mayor eficacia, con mayor transparencia y no insistir y persistir en una deuda pública inasumible para las generaciones presentes, que se las dejaremos a las generaciones futuras, a un déficit público que no pueden soportar nuestras cuentas y a una serie de trampas contables que son impropias de una democracia consolidada como la nuestra. Cuarto, un pacto por las familias, que afronte de verdad los retos de la conciliación, los horarios de trabajo y el problema demográfico de España. Quinto, un pacto nacional del agua, absolutamente imprescindible, dado que llevamos 2 décadas sin atacar ese problema. Y por último, un pacto territorial, en mi opinión, destinado a convertir al Senado en una verdadera Cámara de representación territorial y a fortalecer la nación española a través del Estado de las autonomías. Amigos y amigas, seguiré defendiendo nuestra propuesta, seguiré manteniendo que no estoy dispuesto a gobernar de cualquier forma y seguiré denunciando que es inmoral estar dispuesto a ceder a todo para llegar al poder. No nos van a silenciar con sus presiones ni con sus ataques. Vamos a darle voz a todos esos españoles a los que quieren callar y vamos a seguir defendiendo la igualdad de todos los españoles y la prevalencia de los principios y de los valores constitucionales. Acabo ya. En cualquier democracia madura, a la altura de la de nuestro entorno, cualquier partido de Estado sabría que si su única posibilidad para alcanzar una mayoría parlamentaria pasase por el concurso de todos aquellos que impugnan la Constitución y las instituciones españolas, de todos aquellos cuyos objetivos estatutarios son romper el país del que forman parte, de todos aquellos cuyas exigencias niegan la existencia propia de la democracia en España, como sucede con la amnistía, y de aquellos que avanzan que su apoyo pasa por ahondar en las diferencias entre ciudadanos. Si un partido de Estado, insisto, de cualquier Estado de la Unión Europea, tuviese que contar con todos y cada uno de los que creen en esto, ninguno se prestaría a formar gobierno. Insisto, ninguno. Y en apenas 3 semanas
Granada acogerá la reunión informal de los jefes de Estado o de Gobierno de la Unión y seremos por unos días el eje de la actividad política del continente y el centro, me imagino, querido Margaritis, de todas las miradas. La noticia puede ser que la gobernabilidad de España depende de las exigencias ilegales de los independentistas, pero también la noticia puede ser de que una vez más España ha sido capaz de superar los desafíos que la amenazaban y de hacerlo desde la unidad y el consenso, con altura de miras y con respeto a nuestra Constitución. Tenemos ante nosotros la oportunidad de devolver a nuestro país a la senda de la estabilidad, a la senda de la centralidad, a la senda de las reformas y a la senda de la concordia. Y nuestro modelo de convivencia se ha visto desafiado y la respuesta debe partir de la defensa del pacto que entre todos nos dimos para seguir avanzando y construyendo unidos un país mejor para nuestros hijos y un país mejor para nuestros nietos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a todos ustedes. Nacional del Partido Popular y con el permiso del presidente de la Fundación podemos dar por clausurado el Campus FAES 2023. Gracias a todos.